Días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Nuevamente aquí con la grabación de sus clases. Primeramente, observando en pantalla, vamos a analizar lo que nos pide la asignatura. Es un periodo de trabajo comprendido del 30 de enero al 30 de marzo, dentro del cual nos piden elaborar esquemas de distintos tipos. Ejemplo, cuadros sinópticos, correlación, causa-efecto. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de esquemas? Bueno, pues está la opción de Julio Pimienta, que es estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esos son el compendio donde vienen estos esquemas. Te recomiendo descargarlo, está libre en internet. También nos pide, como lo ves en pantalla, el ensayo con un valor del 10% de tu calificación, ejercicios prácticos con un 20%, investigación 15%, manual 10%, proyecto final 20%. Entre lo que es el manual de 10%, deberemos colocar una guía de instrucciones, una lista del procedimiento, una descripción de todo lo que vamos a crear en Linux, desde cómo lo instalé, cómo configuré usuario y contraseña, cómo configuré un manual, es decir, es una pequeña redacción de todos los pasos que vamos a aprender dentro de la captura de Linux. El proyecto final nos dice, el alumno grabará una secuencia de audio de 10 minutos para demostrar la instalación en su máquina y la evidencia de lo que se aplicó en los distintos temas sugeridos y propuestos para los temas, tomándolos como ayuda para hacer su proyecto. Si no se tiene la computadora, deberá grabar el mismo video, pero describiendo el proceso de cada una de las tareas que se dejaron en Classroom y subirlo a la tarea del proyecto académico. Es decir, con alguna información de las páginas que estamos consultando con tus propias palabras y resumido, tendrías que ir colocando esas pequeñas instrucciones en tu proyecto académico. Siendo así, finalmente hay un ejercicio de guía de estudio, elaborar un cuestionario con sus debidas respuestas. Esto será el 15% de tu calificación. Son como mínimo 10 preguntas y como máximo las que gustes. Si tú abarcas todos los temas, bueno, pues coloca más preguntas, ¿no? Y bueno, el primer tema que nos piden al día de hoy, sabemos que es la parte de contenidos del 30 al 6 de febrero. Y de lo cual vamos a checar lo que son fundamentos de Linux y sus diferentes distribuciones, antecedentes del software libre, antecedentes de distribuciones Linux, instalación de Linux como sistema operativo de escritorio y usuario Linux. ¿Qué nos pide como trabajos o actividades? El alumno deberá elaborar una línea del tiempo de los antecedentes de Linux, elaborar un mapa mental sobre la instalación de Linux mediante la observación de este video. En esa planeación que está en Classroom, en tus primeros comentarios, tienes que descargar la planeación y guía desarrollada de contenidos. De ahí sacarás la lectura para tus trabajos. También es posible tener la observación de estos dos videos que yo coloco para que hagas ese trabajo. Finalmente, crear un usuario y contraseña leyendo la recomendación o siguiendo los dos videos que estoy proponiendo. Y bueno, pues eso te lo dejo a tu consideración. Cuál observes, cuál gustes hacer, pues ya será tu consideración. Bien, pues vamos a verificar los temas de nuestra guía de trabajo. Como observas, estos trabajos pues ya los tengo desarrollados, estos temas ya los tengo desarrollados. Simplemente pues vamos a dar una lectura y de aquí hacer lo que ellos nos piden. Los primeros pasos a razón de la historia del software libre y software de código abierto. En 1983, Richard Stallman, siendo un programador laboratorio de inteligencia artificial de MIT, inició un proyecto de GNU, enlaces de sitio externo, para escribir un sistema operativo completo y libre de las restricciones sobre el uso de código fuente. Esto fue motivado debido a que el desarrollo del software ya no era una construcción colaborativa realizado por las universidades, sino que era desarrollado por las necesidades o las nacientes empresas de software, las cuales no permitían ni el acceso ni la modificación del código fuente. El suceso o lo que sucedió en esa época con este autor fue que
el fallo de estos drivers de una impresora, ejemplo, los cuales él podía arreglar porque él tenía el conocimiento, pero no se lo permitieron porque los términos de la licencia lo impedían. Es decir, hubo la necesidad de este concepto, este proyecto de GNU, enlaces a un sitio externo, mediante un software libre que no perteneciera a una persona. Eso es lo que pasó, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, pues lo que inspiró a realizar a esta persona, Stallman, en 1984, renuncia a esta organización para evitar que la universidad le exigiera los derechos sobre el software que ya estaba desarrollando en el proyecto GNU, y en 1985 publica el manifiesto GNU Enlaces a un sitio externo para describir el propósito del proyecto y explicar la importancia del software libre. En 1986 publicó la definición de software libre, enlaces a un sitio externo, y creó la Fundación para el Software Libre, enlaces a un sitio externo. Ya en 1989 publica la primera versión de la licencia pública general GNU, enlaces a un sitio externo. Linux, sus inicios. Linux es un software de enlace a un sitio externo. Es el nombre del núcleo kernel de un sistema operativo desarrollado por Linus Torvalds. Linus Torvalds, enlace a un sitio externo. Bueno, pues el kernel sabemos que es un controlador principal que comunica al sistema operativo con la administración del hardware, con la administración del software. Y este núcleo, este Linux 1991, aunque inicialmente la licencia no era de software libre con la versión .12 de febrero de 1992. Hasta este punto la falta de un núcleo en el proyecto GNU significaba que no existían sistemas operativos completos, aunque ya se habían desarrollado muchos componentes. Torvalds llenó el hueco que existía, lo hizo que muchos desarrolladores de software en el mundo empezaron a contribuir. Esta es una de las características, que hay usuarios que pueden contribuir a Linux, ¿no? Seguidamente, Debian GNU Linux, enlaces a un sitio externo, fue creada por Ian Murdoch en 1993 en colaboración al proyecto de software libre. Los éxitos del software libre que actualmente proliferan será Apache, enlace a un sitio externo, MySQL, enlace a un sitio externo, PHP, enlace a un sitio externo, y finalmente LAMP, enlaces a un sitio externo. Si te das cuenta, los éxitos de este software libre precisamente es porque todos podemos colaborar, todos podemos usarlo sin la necesidad de pagar por esto, ¿no? El concepto de código abierto fue creado en 1997 por Eric Rathbone, enlaces a un sitio externo. Publicó La Catedral y El Bazar, enlaces a un sitio externo. Un análisis reflexivo de la comunidad del hacker y los principios del software libre. El documento de atención significaba por parte de la comunidad de programadores de todo el mundo y fue un factor clave para que Netscape Communication Corporation adoptara el modelo de desarrollo comunitario del software libre. Es decir, esta empresa arropó lo que es Linux, lo que es Python, lo que es PHP, lo que es LAMP, lo que es Apache, etcétera, ¿no? Sin embargo, este personaje Raymond y otros llegaron a la conclusión de que el activismo social de la FSF no era atractivo para las compañías como Netscape y buscaron una manera adecuar el movimiento del software libre al mundo de los negocios. Fue así como en una sesión de trabajo, Netscape en Palo Alto, California, sugirió el uso de la expresión código abierto. Ya en 1998 se crea la Open Source Interactive para promover y respaldar iniciativas empresariales. Bueno, pues pocos antecedentes, el tema 1.2, antecedentes y distribuciones de Linux. Distribuciones, a partir de aquí quiero que lo identifiques, son paquetes, ¿no? Paquetes de características, paquetes de información, lo veremos más adelante. Bien, pues finalmente, ¿qué es Linux, no? Tenemos que saber qué es Linux. Es un sistema operativo tal cual, diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de cualquier ordenador y que cuenta con las características muy interesantes como los de multiprocesamiento, multitarea y multiusuario. Para empezar a conocer un poco más de Linux, vamos a revisar su historia.
Un poco de historia, bueno, pues surgió como sumado al proyecto GNU en 1985 esta fundación y desarrolló la licencia pública general de GNU para tener un marco legal que le permitiera difundir libremente este software. Bueno, pues esa parte la revisamos en el tema que acabo de dar a expresar. Y bueno, ¿qué es Linux y sus principales características? Dijimos que es un software sistema operativo completamente libre y por lo tanto gratuito. Un producto que a diferencia de MacOS y Windows no es propiedad de una compañía, de ahí su gratuidad, sino de un gran número de compañías o personas que contribuyen en su desarrollo y van creando sus propias distribuciones o paqueterías de Linux, es decir, todos aportan a nivel mundial con este sistema operativo y le agregan características nuevas. Luego entonces nadie es dueño de este software o sistema operativo. Bien, asimismo, las características de Linux hay que destacar las siguientes: es gratis, es de código abierto, porque los creadores decidieron que Linux fuese un sistema de código abierto, lo que hizo que se liberase en su código fuente para que cualquiera pueda desarrollar nuevas capacidades o funciones y las ponga a disponibilidad de todo el mundo. Seguro, la seguridad es una de las características más importantes de Linux. No cualquiera diseña un virus o un malware en la plataforma Linux. ¿Por qué? Porque todos los usuarios lo detectan en la red y estos mismos lo bloquean o lo reportan para sus efectos legales, ¿no? Multitarea, puedes checar varias tareas al mismo tiempo en primer y segundo plano como lo hace Windows sin ningún problema. Asimismo son multiusuarios, una de sus características que tiene la capacidad de crear varios usuarios en este sistema operativo, tal como lo conocemos en Windows. Alto control de dispositivos, es decir, mantiene una correcta capacidad y control de los dispositivos de hardware, ¿no? Es independientemente. Otra de sus grandes características, que independientemente de Linux se trata de un sistema operativo que puede ser modificado y distribuido libremente, ya lo comentamos. Es estable. Linux es considerado uno de los sistemas más robustos y estables. Escalable, es un sistema operativo que debido a gran medida en muchas de las características mencionadas anteriormente cuenta con una gran capacidad para la reacción y adaptarse a las necesidades. Distribuciones de Linux. ¿Cuáles son las distribuciones o paquetes de Linux? Bien, pues tratamos de verificar las siguientes, ¿no? Ventajas y desventajas de Linux. Ahora es lo que vamos a hablar. Bueno, ya dijimos que la seguridad, usar diferentes interfaces gráficas, otra de las características. Multiusuario y multitarea es otra característica. Cada vez hay más aplicaciones de software compatible con Linux. Pueden ser determinadas herramientas que estamos acostumbrados a usar cada día si venimos del entorno de Windows, ¿no? Para la instalación directamente de sistema operativo Linux, consultamos las dos páginas de internet sugeridas en la página número 9 de tu compendio de desarrollo de guía, el cual tengo en pantalla. Vamos a verificarlas y a Linux junto a Windows 10 en un mismo ordenador. Bueno, pues aquí nos da una explicación, los primeros pasos, ¿no? El primer paso que tienes que dar antes de empezar es algo: que distro vas a utilizar. Los distros o distribuciones se crean a partir de G-Linux, que vienen a ser el corazón de todas ellas, salvo las enormes diferencias, y para que quede claro, es como si fueran diferentes sistemas operativos, pero todas ellas comparten prácticamente una misma base sobre la que añaden otros elementos como el entorno de escritorio o los sistemas de ficheros. Bien, pues ese es el primer paso: identificar qué tipo de paquetería yo puedo usar o qué tipo de distribución yo puedo tener, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la recomendación de esta página de internet, ¿no? Que exista evidentemente el soporte y la facilidad de uso. No nos vamos a complicar. Y bueno, las distribuciones que hay se llaman Manjaro. Aquí recoge esa misma base de conocimiento, pero todavía puede resultar un poco complicada. La siguiente distribución es Linux Mint o Ubuntu, que están basadas en otro llamado
Debian. Estas dos distribuciones están enfocadas hacia un público primerizo, por lo que son idóneas para dar los primeros pasos. Además de compartir una misma base, tienen un catálogo de aplicaciones y las soluciones de problemas para una pueden ser muchas veces para la otra. Entonces ahí está la recomendación. La primera de ellas sería Debian de Ubuntu, ¿sí? O Linux Mint. Son las dos muy probables que podríamos utilizar. Bueno, pues otro de los pasos que debemos de revisar dentro de nuestras características del sistema, el tipo de sistema que tenemos, sistema operativo de 64 bits, procesador de 64 bits, esta arquitectura que nos permite, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los bits del sistema, como ya lo dije, en la configuración de Windows 10 de este sistema y verificar si es compatible con la distribución de Ubuntu. En este caso ellos recomiendan Ubuntu, pues es el que quieres usar. Linux Mint o las variables como Ubuntu son muy perceptibles a que se hacer como paso siguiente, nos dice ahí necesitas. Esto nos permite modificar particiones en disco duro, reinstalar cosas, porque Windows 10, acuérdate, está protegido. Entonces un factor que debemos tener en cuenta en que sí puede funcionar con la protección de arranque y Security Boot de Windows o lo que es el UEFI. Eso a lo mejor funciona así, sin quererlo o poderlo mover, lo puedes dejar así o bien lo puedes botar, ¿no? Antes de empezar, hazle un hueco a Linux, esa es una de las recomendaciones, ¿no? Debemos seguir la recomendación de que hacer un espacio para utilizando un ordenador con el modo de arranque legal en el hecho de una instalación limpia de Windows 10. Por lo tanto, el primer paso será hacerle un hueco al nuevo inquilino dentro de nuestro disco duro, modificando la participación en la que se está instalado. Para finalizar el proceso, se entra en la aplicación Crear y formatear particiones en disco duro y verás al escribir particiones en el menú de inicio. Así como lo está diseñado la imagen o lo está señalando, número 1, número 2. Una vez que abras este administrador de discos, haz clic derecho en la unidad C o el disco duro secundario donde vayas a instalar el distro o la distribución de Linux. Se abrirá el menú con varias opciones sobre cosas que puedes hacer con la unidad y en el que debes pulsar sobre la opción reducir volumen número 2. Con esta opción podrás reducir la partición de disco duro y dejar espacio libre para crear otras en las que alojar tu disco Linux, ¿no? Bien, ese es el paso siguiente. El proceso siguiente, se abrirá una pantalla de el proceso, así es sencillo por lo general, así es la instrucción de la única partición. En el caso de que quieras instalar una distribución de GNU Linux en un disco duro ya particionado, tendrás que elegir en la parte de abajo la partición que quieras reducir para liberar espacio y elegir en ella la opción de reducir el volumen, ¿no? La imagen nos los indica. Se abrirá una pantalla en la que tienes que elegir cuándo o cuánto espacio quieres liberar para la partición de disco duro. Lo único que tienes y puedes que escribir es el tamaño en megabytes en el que quieres reducir la partición, que será el mismo espacio que dejes liberado. Bueno, pues ahí está la imagen de cómo hacerlo. Tras hacer este tipo de cambios, la aplicación de administración de discos te mostrará en discos que hayas hecho más lado. Este espacio no tiene tamaño hayas establecido antes y es en memoria de disco duro que no está particionada. Esta es la memoria que utilizaremos más adelante para instalar la distro o la distribución de Linux, ¿no? Prepara tu USB de arranque como paso siguiente. Una USB de arranque de mínimo 2 GB para lo siguiente. Pasamos ahora a preparar la USB de arranque e instalar el disco, la distribución que hayas elegido. El primer paso será bajar el archivo ISO que montarás después en la USB. En el caso de Ubuntu, que es el que vamos a utilizar, ve a la siguiente página de descargas y bájate la versión que necesites. Verás dos versiones, ambas de 64 bits y la LTS y el último lanzamiento, ¿no? Bueno, pues ahí y te da en pantalla, puedes incluso abrir esa pestaña
sino mejor para instalar si eres primerizo, ¿no? Vamos, le damos ahí descargar a lo siguiente. En cuanto a los archivos, son el formato que se utiliza para almacenar una copia exacta del sistema. Una vez estando de ISO, y una vez que ya tienes esta imagen, te queda descargar la aplicación, crear la USB de arranque. Acuérdate que no todas las USBs con información son de arranque. Tienes muchas entre las que puedes elegir, aunque nosotros hemos elegido a Rufus para llevar tiempo siendo la gran referencia en este campo. Para ello, la web oficial de Rufus en la sección descargas. Pulsa sobre la última versión que hace doble clic en la aplicación de Rufus. No necesitas conectar el ordenador que el USB dispositivo. 2 para elegir la imagen ISO con la que quieres crear la USB de arranque. Bien, pues ahí está la imagen de cómo está detectando la USB en el dispositivo y la elección de arranque, ¿no? De imagen de archivos en el que tienes que buscar y seleccionar lo que hayas descargado y pulsar el botón abrir. Que por lo tanto, a no ser que tengas conocimientos avanzados y quieres cambiar algo, bueno, pues le muestro. Por último, te advertirá que al realizar este proceso perderás todos los que instalación de Linux junto a Windows 10. Vamos a entrar en el modo de arranque del boot del sistema. ¿Cómo lo activamos? Fíjate bien, dependiendo la configuración. Puedes ejecutar en la BIOS las opciones F1, F8, F12, perdón. Seleccionamos la unidad del ordenador a través de cuando inicies con el OS, la primera pantalla que te va a aparecer es la de elegir el idioma. Ahí vamos a poner el idioma en español seleccionándolo con un enter. Una vez elegido el idioma, verás la opción de probar utilizar. Una vez dentro podrías iniciar la instalación. Entonces primero checamos cómo está, después ya puedes explorarlo un poco para ver si te gusta o prefieres probar con algún otro, ¿no? Bien, el proceso de instalación dependiendo de la distribución, aunque muchas de ellas comparten las mismas líneas. Después, en la primera pantalla es de introducción, solo tendrás que elegir el idioma y pulsar siguiente. Ahora, al llegar al turno de la distribución del cual es la distribución de tiene el teclado físico de tu ordenador o portátil para que se configuren de manera que la B o la V en donde va, donde la V y la ñ, donde la ñ, ¿no? Ahí seleccionas, vas a poder conectar esta opción y puedes paso que tienes que hacer, que cómo quieres que sea la instalación. Lo recomendable es elegir la instalación normal, le damos normal y siguiente, ¿no? Y ahora llegamos a la parte importante, ya que tienes que decidir qué hacer. La instalación Ubuntu detectará tienes Windows o que es suficiente con elegir la opción de instalar Ubuntu junto a la de Windows 10. Es la parte importante y el sistema de instalación se encarga de hacerlo sin problemas. De hecho, al confirmar la selección de la instalación comenzará automáticamente Ubuntu junto a Windows configurado o configurando particiones. Aunque es otro método, es prescindible si directamente escoges la opción de instalar junto a Windows. También vas a poder seleccionar una personalización. Para ello se selecciona la casilla para manualmente las particiones en la Ubuntu u otra distribución o algo poco más completo para que te vaya a ayudar a optimizar el rendimiento de tu disco duro. Vamos a darle más opciones, como lo dice ahí.
Luego, archivos personales, tener separado el directorio home y una partición diferente ayuda a una mejor organización física de tus datos. Es una simple recomendación, 1 y 2, paso 1 y 2 en esa imagen. Bien, las tres particiones las en la pantalla, la que llegas atrás, las opciones y siempre el mismo proceder. Es el que hemos creado al principio desde Windows y luego pulsa el botón más para la de suma para crear una nueva partición. Una vez que termines de crear una partición, selecciona siempre el espacio libre antes de crear lo siguiente. Bien, pues esta es ya la forma bien avanzada. Por ejemplo, estas capturas estamos asignando el espacio en memoria que requiere esta partición, ¿no? Primero vamos a crear la partición raíz, será una partición primaria al principio del espacio con sistema de ficheros extensión 4 y punto de montaje diagonal. En cuanto al tamaño, depende un poco de la capacidad de tu disco duro, aunque por lo general es suficiente darle entre 20 y 30 GB para que vaya holgado. Recuerda, este proceso solo te permite configurar el tamaño en megas, por lo que tendrás que recordar que 1 GB son 1024 megabytes. Entonces haz tus cuentas, asignamos la memoria de esa partición. Lo siguiente que vamos a crear es el área de intercambio. Es recomendable que su tamaño sea el doble que de tu memoria RAM, por lo que menos en equipos con 2 GB de RAM o menos. Para memorias mayores suele recomendarse 2 o 3 GB, aunque si hubiéramos a menudo el ordenador es mejor dejar el espacio del mismo tamaño que de la RAM. Por lo demás, en utilizar, como debes elegir, la opción de área de intercambio. Bien, pues ahí está. Lo vamos haciendo. Tienes que crear la partición en el punto de montaje home, es donde irán todas tus descargas y archivos personales. Esta partición le puedes dar el espacio que te quede en disco, que es donde irán todos los archivos y aplicaciones de descargas. Se deja en automático. Una vez que tengas todas las particiones preparadas, pulsamos el botón instalar ahora para empezar a instalar la distribución con la organización que has establecido. Yo la recomendación sería júntalo o móntalo, instálalo junto a Windows 10 sin hacer particiones, ya que las particiones pues tendríamos que tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Crear cambios en tu disco duro, lo que quiere decir que si vas a aprovechar alguna partición, se formateará y se perderán todos los archivos en este es un mero trámite, ya que tienes que pulsar en botón continuar para indicar iniciar definitivamente la instalación. Es decir, cuando yo creo particiones y por error selecciono la partición donde está Windows 10, aguas, ahí se va a borrar todo. Pero si yo creo la partición especialmente para Ubuntu, si ese fragmento de disco duro se llegase a utilizar, por lógica se va a borrar la información. Por eso te decía, respalda tu información y dale espacio a Linux, ¿no? Ya algunas distribuciones, bueno, pues el primer paso será elaborar o colocar la zona horaria, ahí está. Después tendremos que configurar nombre de usuario y contraseña para crear tu primer usuario y contraseña en este equipo, así aparece. Y una vez en estos últimos pasos, la distribución que hayas elegido empezará a instalarse junto a Windows 10. Si todo ha ido bien, la próxima vez que encenderás el ordenador aparecerá una pantalla en la que podrás elegir un sistema operativo a iniciar, lo que te permitirá utilizar sin problemas tanto Windows como Ubuntu u otro distro o distribución que hayas elegido. Bueno, con esto es la explicación con página de internet. Después la temática, ya una vez la instalación de Windows Linux, creamos o grupos en Linux, los comandos que necesitamos para hacer esa función. Acuérdate, todo funcionamiento es a través de la ventana MS2 en Windows, y aquí específicamente en Linux tendría que ser pues la ventana de donde se crean o se colocan estos comandos, ¿no? Es un sistema multiusuario, como lo sabemos. Por esta razón, manejar correctamente grupos y usuarios es un tópico esencial en Linux, ¿no? Bien, administración de usuarios, crear un nuevo usuario. Para agregar un nuevo usuario puede ejecutarse alguno de los siguientes comandos: add usuario, user, add nuevo usuario, user, add nuevo usuario. Esos son los comandos para crear los nuevos
los nuevos usuarios y los nuevos administradores, ¿no? Así es el procedimiento. Entonces estos comandos durante esta página, si tiene privilegios de hacerlo, pues bueno, lo podrás hacer, ¿no? O podrás hacer tareas si eres administrador del sistema. Tenga en cuenta por defecto que esta acción creará un grupo del mismo nombre, el nuevo usuario, es decir, que el identificador de usuario ID, UID y el identificador grupo Git serán iguales. Además se creará un directorio principal y el usuario home, nuevo usuario por defecto. Se quiere incluir al usuario en un grupo justo al momento de crearlo se puede utilizar. ¿Cómo lo hacemos? Usar nuevo usuario G grupo principal. Ahí está la opción. Ahí está la opción. Entonces lo que nos queda es seguir estos comandos para hacerlo conforme a lo que nosotros queramos. Establecer una contraseña. Una vez que creas el nuevo usuario, es hora de crear la contraseña asociada a dicho usuario. Siempre se recomienda usar contraseñas con un nivel de seguridad alto. Cambio las letras por mayúsculas, minúsculas y números. No se use secuencias de números. Agregue signos como el diagonal, asterisco, guión bajo, más, guión medio, signo de interrogación, punto. El comando utilizado para establecer una contraseña es password. Password seguido del nombre del usuario. Password Julia es el ejemplo. Para cambiar la contraseña que acabas de crear, changing password for user Julia, ahí está en pantalla. New password, retype new password, password all authenticant tokens update successful, que quiere decir que el procedimiento fue creado correctamente o completamente. Otras opciones del command user mode. User mode se puede utilizar para varios cambios en la configuración de los usuarios del sistema. Algunos ejemplos a continuación. User mode 1, nombre antiguo, nombre nuevo. Para cambiar directorio, home de un usuario utilice user mode medio de nuevo directorio M, nombre del usuario. Tal como aparecen estas opciones, bueno, pues así está, incluso de la página, pues igual copias, pegas, ¿no? Para que te funcione y no te equivoques. Borrar cuentas de usuario, user del nombre de usuario, user del medio rf, nombre de usuario. Utilice esta opción de comando cuando se desee borrar la cuenta de usuario. Además, forzará la eliminación del directorio principal y de todos sus archivos. Bueno, ahí están las recomendaciones, cómo puede hacer un cambio después más adelante. Esto ya sea en Debian o en Ubuntu es lo mismo, ¿no? Funciona para lo mismo. A continuación, un ejemplo de salida para el usuario cuya información o contraseña no ha sido editada. Aquí se muestra cómo se está en pantalla MS2, es decir, tú vas a abrir una pequeña pantalla de como si fuera MS2, pero también lo podemos hacer en Ubuntu. Entonces ahí vamos a crear esta parte y lo vamos a estar modificando conforme nos los está recomendando para poder avanzar. Bueno, pues de mi parte, con esta conclusión, en esta página de internet, lista de grupos disponibles, crea un nuevo grupo de usuarios, ¿no? Ahí simplemente seguimos estos comandos que ya nos los están dando para que asimismo estos funcionen en la creación de usuarios. Muy sencillo. Lo vamos a terminar y a concluir con un pequeño video, si es que cabe en este video que estamos efectuando. Si no, lo pasamos a la etapa de la clase número 2. Voy a hacer un segundo video para poner el video de cómo instalarlo y que tú tengas la oportunidad de también estarlo haciendo simultáneamente, ¿no? Bien, pues aquí está aquí está la página oficial de Ubuntu. Ahí descargamos la versión que nos pidan o que nos pidieron en la otra Shakata. Ahí están, por ejemplo, los comandos Linux en esta página de internet que también vienen en tu compendio de guía desarrollada, y los comandos más importantes los vas sumando. Esa es la ventana que te digo, parecida al MS2. Bueno, pues lo que tengo que hacer es entrar, aquí está en lado izquierdo del menú, y ahí es a donde voy a teclear todas las opciones para que todo funcione. Viene aquí comandos básicos de Linux, páginas de ayuda, operaciones en el directorio, operaciones en archivos, gestión de los primeros pasos, ¿no? Permisos, opciones de búsqueda, información sobre los usuarios, gestión del sistema, gestión de cuentas de usuario, información del sistema. Aprovecha todo esto, esta guía de cómo hacerlo, vas consultando cada uno según tu necesidad. Y bueno, pues ahí también te dice comandos principales de Linux, te da la descripción, qué es lo que hace y cómo te permite escribirlo. Bueno,
¿Sale? De mi parte te dejo para que en el siguiente video pongamos directamente lo que vamos a instalar. De mi parte, muchas gracias